Gracias, Tony Zapata, por la presentación. La verdad que tu anécdota sobre China no esperaba que la recuerdes y viene muy a cuento porque lo que voy a contar efectivamente tiene que ver con vínculos que sin duda tienen que ver con el Perú, tienen que ver con América Latina, pero pueden llegar hasta la China, por lo tanto la anécdota es muy pertinente. Y muy casualmente el otro día también presenté una antología que hice sobre Mariátegui y también tiene un origen en una anécdota que tiene que ver con China, porque bueno, no tiene que ver con nuestra conferencia, pero básicamente me habían pedido una antología de Mariátegui para publicar en China y ahí finalmente la publiqué en castellano, pero bueno. Bueno, yo también quiero agradecer a las instituciones ya varias veces mencionadas, al IEP, por supuesto, es realmente un honor, debo decir, que me hayan invitado a dar esta conferencia, al IFEA, al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, al Instituto Río Agüero y al Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Como son muchas las instituciones, disculpen si en alguna no le estoy acertando exactamente, pero creo que son todas, ¿no? Y por supuesto también a varias personas, y para no olvidarme ninguna, voy a mencionar simplemente a las dos personas con las que tuve más contacto y que desde el inicio fueron realmente muy amables y bueno, y que me puso muy contento cuando me escribieron para esta invitación, que son Rolando Rojas y Antonio Zapata. La verdad que es un gran gusto estar aquí. Creo que estos 2 días, como decía Carlota antes, como venimos comentando en los pasillos, han sido realmente muy ricos. Y solo pensaba que esperemos que no tenga que pasar otro centenario de Historia del APRA para hacer otro congreso que lo podamos repetir antes. Bueno, a mí me pidieron una conferencia y voy a, me adapté a ciertos protocolos del género, escribí un texto, tal vez les anticipo puede ser un poco largo, me habían dado 1 hora, y también es un texto que, a diferencia de las sumamente ricas ponencias que hemos escuchado en estos 2 días, es más panorámico. Se propone una suerte de viaje por la historia de un siglo del APRA, poco menos de un siglo. En todo caso, sí desde una perspectiva que es la que voy a proponer, que es la perspectiva de mirar al APRA desde la llamada historia global, en la idea que, acá anticipo un poco el argumento como si fuera un abstract de la conferencia, en la idea que esa mirada desde la llamada historia global, ahora voy a contar un poco qué entender por ella, tal vez nos permite iluminar dimensiones que no son las que más habitualmente frecuentamos. Entonces, bueno, a la hora de elegir un tema me pareció que podía ser de algún interés esa perspectiva. Bueno, voy a comenzar trayendo a colación un chiste que a esta altura ya se ha hecho conocido entre algunos de quienes nos hemos dedicado a la historia del APRA en los últimos años. Un chiste que surgió en un panel titulado Nuevas perspectivas en la historia del aprismo, en un congreso del ASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, en el Congreso de Nueva York en 2016, y que fue recuperado por Leandro Cesa, que está por allí, en un ensayo que publicó en la revista digital Trama Crítica. En esa mesa del Congreso del ASA, el historiador Paulo Drinot, que oficiaba de presentador, comenzó señalando socarronamente que, lo cito, solo la perspectiva transnacional salvará al APRA. En una paráfrasis del viejo y conocido lema aprista, acuñado a inicios de los años 30, SEASAP, solo el APRA salvará al Perú. Paulo elegía ese modo de presentar la mesa en atención a que los trabajos que allí se exponían atendían a experiencias vinculadas al impacto transnacional del APRA. Naturalmente, ni Paulo ni Leandro desconocen la importancia de la investigación histórica sobre la actuación del APRA dentro del Perú. Por supuesto que tienen bien presente el clásico libro pionero de Peter Clarén, publicado por el IEP a inicios de los años 70, Las haciendas azucareras y los orígenes del APRA, así como también trabajos más recientes sobre el aprismo en espacios regionales subnacionales, como los de Luis Taylor en Cajamarca, Jamie Heilman y Jaime Urrutia y Luis Miguel Glave en Ayacucho, David Nugen en Chachapoyas, o mucho más recientemente Alfonso Vargas en Tacna. Pensaba que lo iba a conocer a Alfonso Vargas. Entre otras cosas, lo lindo de este congreso fue que muchos nombres que por lo menos yo tenía de haber leído, de referencia, bueno, pudimos encontrarnos aquí. Alfonso, que está haciendo trabajos muy interesantes sobre el APRA en Tacna, bueno, lamentablemente no pudo venir.
solo por mencionar algunos casos. Todos quienes trabajamos sobre el APRA sabemos también, por supuesto, de los aportes de Tito Flores Galindo y Manuel Burga, Jorge Basadre y Julio Kotler, Hugo Ballenas y Pedro Planas, Raúl Chanamé y Jeffrey Kleiber, Steve Stein y Frederick Pike, Piedad Pareja Fluker e Imelda Vega Centeno, Margarita Giesecke y Guillermo Thorndike, Carlos Aguirre y Gonzalo Portocarrero, Tito Agüero y Germán Peralta, José Luis Renique y Antonio Zapata, Sinesio López y Nelson Manrique, Augusto Ruiz Ceballos y Emilio Candela, Omar Inés Valdivia e Íñigo García Brais, además, por supuesto, de los trabajos del propio Paulo Drinot, solo por mencionar algunos otros autores de importantes contribuciones sobre distintos momentos y facetas de la historia del APRA como protagonista decisivo de la historia política peruana. Como hemos podido apreciar en estos 2 días, este mismo coloquio ha mostrado muchos avances muy recientes e incluso algunos trabajos in progress relativos a la historia del aprismo dentro del Perú, avances que al mismo tiempo que incursionan en terrenos nuevos, hacen visible en su propio andar la amplia agenda de preguntas y cuestiones pendientes para la investigación. Una primera conclusión general que puede señalarse, puestos a ensayar un balance provisional, es que la historiografía sobre el APRA tiene algo de paradojal. Mientras el movimiento creado hace 100 años por Haya de la Torre no ha cesado de despertar múltiples y diversos intereses, difícilmente pueda decirse que esos intereses han cristalizado en el establecimiento de un campo definido y estabilizado de estudios académicos. Un campo que esté atravesado y constituido por una serie de problemas comunes y por el diálogo sostenido en el tiempo de una comunidad de investigadores. En ese sentido, me arriesgo a decir que la apristología quizás está aún por crearse y este congreso está llamado a ser un hito en esa dirección. Pero volviendo al giro transnacional, en esta conferencia me gustaría proponer que, así como hay muchos temas y nudos de la historia del APRA en el Perú que todavía aguardan a su historiador o a su historiadora, la historia del aprismo es suficientemente rica como para señalar algo semejante en relación a sus conexiones y resonancias globales. En su condición de principal partido político de la historia peruana del siglo XX, el APRA ha sido interrogado sobre todo como fenómeno interno a la historia nacional peruana. Y ese privilegio de la escala nacional de análisis también resulta preponderante, aunque por fortuna no excluyente, en el programa de nuestro coloquio. Lo que me gustaría proponer aquí, entonces, es que el ángulo que ofrece la llamada historia global puede resultar iluminador de facetas que tienden a quedar opacadas si nos restringimos a pensar al APRA como un fenómeno exclusiva o preponderantemente peruano. Como deben saber, la historia global está en boga desde hace unos 15 años y entre sus detractores, que son muchos, hay quienes señalan, con alguna razón, que se trata apenas de una moda historiográfica. No es mi posición, ya que creo que además de una moda, que ciertamente lo es, trae cuestiones sustantivas a nuestros debates historiográficos. Por lo demás, señalo de paso que la historiografía peruana no es ajena al giro global y en pocos meses saldrá un importante libro en compilación de Alberto Vergara y Adrián Lerner en el que ofrecen una historia global del Perú y creo yo que es la primera historia global de un país de América Latina. Hay una historia mundial de Francia, hay historias globales de otros países, pero esta compilación que va a salir en unos meses es la primera historia global de un país de América Latina. En lo que sigue, entonces, me propongo realizar un recorrido por alguna de las principales estaciones de la historia aprista del siglo XX, deteniéndome en algunos problemas históricos e historiográficos que, vistos desde una perspectiva transnacional o global, eventualmente pueden resultar enriquecidos en función de ampliar la agenda de investigación sobre el APRA. Antes de comenzar el recorrido, 2 aclaraciones. En primer lugar, me parece prudente despejar un equívoco usual en relación a la historia global o global history. La historia global no necesariamente tiene que ver con la historia de todo el mundo, ni siquiera con la historia de un factor o elemento particular reconstruido en su trayecto en todo el mundo. Por ejemplo, la historia global del algodón, tomando como ejemplo el conocido y premiado libro del historiador Sven Beckert, A Global History of Cotton. Como ha precisado el historiador alemán Sebastian Conrad en su influyente libro What is Global History, que aunque ha sido traducido al castellano en España, lamentablemente ha circulado muy poco en América Latina,
Más que atender a una escala planetaria, la historia global tiene que ver preferencialmente con una historia de conexiones transnacionales y también con una historia de estructuras globales que afectan o condicionan fenómenos nacionales o locales, estructuras económicas, políticas, culturales o comunicacionales que Conrad llama formas de integración. Es decir, la historia global, en lo esencial, no tiene que ver con una historia de todo el mundo, vuelvo a insistir, sino con la reconstrucción del impacto o los condicionamientos impuestos por esas conexiones o formas estructurales de integración en la configuración de fenómenos nacionales o locales. Esa constatación es solidaria con otro señalamiento de Conrad. La historia global es tanto un proceso como una perspectiva, tanto una pesquisa de hechos ocurridos en el pasado como una forma de enfocar de otro modo fenómenos que tendemos a interrogar naturalmente desde marcos nacionales o como objetos nacionales. Lo mismo que ocurre con la palabra historia, ¿no? La historia es tanto los materiales del pasado como la mirada que los interroga, ¿no? De allí que para Conrad, y acá lo voy a citar, voy a ser un poco reiterativo con esto porque me parece una idea importante para despejar este equívoco. Para Conrad, como definición preliminar y bastante laxa de la historia global, podríamos describirla como una forma de análisis histórico en el que los fenómenos, sucesos y procesos se sitúan en contextos globales. Se aspira a escribir una historia de espacios delimitados y por ende no globales, pero teniendo en mente las conexiones globales y las condiciones estructurales. Muchos de los estudios recientes que han sido considerados hitos de este campo de la historia global no tratan sino de 2 o 3 ubicaciones. Historia global, por lo tanto, no es un sinónimo de macrohistoria. A menudo los problemas más interesantes surgen en el punto de intersección entre los procesos globales y sus manifestaciones locales. Fin de cita. La historia global, entonces, en esta definición inicial que da Conrad, tiene por principio básico un desplazamiento de contextos. Allí donde un fenómeno dado tendía a ser observado desde un marco establecido, por ejemplo los marcos nacionales, la ampliación de la lupa sobre ese mismo fenómeno, sobre ese mismo objeto, arroja una luz diferente. A esa luz diferente para enfocar la historia del APRA es a la que me gustaría llamar en esta conferencia el espectro de la historia global. Espectro entendido en ese sentido, como un prisma diferente, como una mirada desplazada. La segunda aclaración tiene que ver con que en el recorrido que haré a continuación me voy a aventurar hacia zonas que no son de mi especialidad. Como muchos de los aquí presentes saben, mis investigaciones sobre la historia aprista se han concentrado en las primeras décadas de su existencia, en el periodo que va de inicios de la década de 1920 al fin de la llamada Gran Clandestinidad en 1945. No he sido original en esto, porque otro apunte historiográfico a resaltar es el desbalance que hay en los estudios sobre el APRA entre la abundancia de trabajo sobre sus primeras décadas y la existencia de periodos enteros que apenas han sido considerados. Y debo decir que ese es otro motivo de elogio del programa de este coloquio, puesto que ese desbalance parece sensiblemente menor en las ponencias que hemos visto, ¿no? Sepan disculpar entonces que el recorrido un poco panorámico que realizaré a continuación incluye periodos sobre los que conozco bastante menos. Y, dicho sea de paso, sobre los que varios de los trabajos que muchos de ustedes han expuesto aquí han abordado en mucho mayor profundidad que lo que voy a hacer aquí. Me voy a detener entonces brevemente, para que esta charla tenga un tiempo prudencial, en 5 estaciones sucesivas. Podría haber elegido otras, pero escogí estas, sobre todo porque varias de ellas se cruzan con el eje de la democracia que da título a nuestro coloquio. En primer lugar, la prehistoria del APRA, las universidades populares y sus orígenes transnacionales. En segundo lugar, el exilio de Haya, el exilio de los años 20, y los orígenes del APRA, una vanguardia desterritorializada. En tercer lugar, el APRA, los Estados Unidos y la cuestión democrática. En cuarto lugar, el APRA y la Guerra Fría, Haya de la Torre y las socialdemocracias europeas. Y en quinto lugar, los años 80, Alan García y el renacer de las democracias en América Latina. Voy a la primera estación. Sabemos que hay muchas prehistorias del APRA. Está aquella que, con foco en el movimiento obrero, destaca las continuidades entre anarquismo y aprismo. Varios trabajos clásicos han hecho foco en los vasos comunicantes entre ambas experiencias. Por ejemplo, los estudios de Luis Tejada o especialmente los del historiador Stephen Hirsch, autor en los Estados Unidos de una tesis de doctoral inédita sobre la temática. Está también la prehistoria que hace foco en algunos núcleos de sociabilidad,
como la bohemia trujillana de la década de 1910, la que reunió a literatos y jóvenes, algunos de ellos, como el propio Haya, también vinculados a espacios de sociabilidad anarquistas. Allí tenemos, por ejemplo, los trabajos que Germán Peralta ha dedicado a la bohemia trujillana. Pero aquí voy a considerar la prehistoria más inmediata y decisiva en la historia de emergencia del APRA como movimiento político, la Universidad Popular. Como es sabido, bueno, y ha habido una mesa muy minuciosa sobre la Universidad Popular, a la que por otro lado no pude asistir porque estaba en otra mesa, esto de las mesas paralelas, también ha tenido sus impedimentos, ¿no? Por la cantidad de trabajos. Digo, como es sabido, la Universidad Popular, creada en 1921 en instancias de Haya, fue un espacio social y cultural crucial para el desarrollo embrionario del APRA. Fue allí, como mostraron historiadores como Jeffrey Klaver, Stephen Stein o Raúl Chanamé, donde se tejieron lazos entre obreros y estudiantes, una alianza inicial que marcaría el perfil del APRA en sus inicios. La Universidad Popular marcó además su presencia en el espacio público limeño, y no solo limeño, sabemos, ¿no? Después hubo universidades populares en otros lugares del Perú. Como reconstruyó Rafael Tapia en un conocido estudio publicado hace varias décadas, la llamada Fiesta de la Planta alcanzó una significativa repercusión entre los acontecimientos y conmemoraciones cívicas de la ciudad al inicio de la década de 1920. La Universidad Popular, rebautizada como Universidad Popular González Prada, marcó una impronta pedagógica que tendría largo arraigo en el APRA. El modelo del partido escuela, así como la tendencia a moldear formas de comportamiento y códigos morales de conducta, por ejemplo en la Federación Aprista Juvenil, la FAJ y otras organizaciones posteriores, sería parte de una cultura política que reconocía como antecedente fundante medular a la Universidad Popular. En otro registro, en un terreno más inmediato, la Universidad Popular fue una experiencia crucial en la forja de lazos de fidelidad entre Haya de la Torre y el núcleo de jóvenes que daría vida al APRA en el exilio, pocos años después. Fue allí, en esos años iniciales de la década del 20, que comenzó a vislumbrarse la idea de constituir un movimiento propiamente político. Y como se sabe, la Universidad Popular fue una plataforma crucial en la articulación de las masivas movilizaciones antileguistas de mayo de 1923, el bautismo histórico de una nueva generación, según escribiría Mariátegui en Los 7 ensayos. Ahora bien, si esos rasgos que otorgan una significación especial a la experiencia de la Universidad Popular son bien conocidos entre todos y todas, los aquí presentes, quisiera señalar que tal vez la historiografía ha seguido demasiado de cerca la narrativa que el propio Haya ofreció de esa institución. En la etapa de popularización del APRA, Haya se encargaría de recordar periódicamente los factores que hicieron sobresalir al experimento que había pergeñado. Por ejemplo, en ¿Qué es el APRA?, el manifiesto político fundacional que ve la luz a fines de 1926, o también en otro de los textos que Haya incluye en Por la emancipación de América Latina, su primer libro que publica en Buenos Aires en 1927, La carta a la revista platense estudiantina. Allí escribía, cito a Haya: primero aireamos la vieja y carcomida Universidad de San Marcos, la más vieja y carcomida de América. Luego fuimos más allá y al costado de la universidad rejuvenecida creamos otra joven, fuerte e hija suya quizás, pero hija zaratustriana, hija vencedora de la madre, nuestra Universidad Popular González Prada, donde fundimos nuestros esfuerzos y nuestro credo revolucionario con la rebelión dolorosa de los trabajadores. Fin de cita. Como se observa, en las referencias y microrrelatos que abundan en los textos y cartas de Haya, subyace una idea de originalidad. La Universidad Popular parece haber sido una creación ex nihilo del movimiento universitario peruano. Podríamos decir que en el relato de Haya opera lo que la historia global ha denominado nacionalismo metodológico, es decir, la remisión casi automática a marcos nacionales de inteligibilidad para el estudio de fenómenos históricos dados. O, lo que es lo mismo, el recorte de una espacialidad nacional naturalizada y preservada de las conexiones y factores transnacionales que pudieran haber incidido en la configuración del hecho histórico que se examina. Pero si ampliamos la mirada, si ubicamos a la Universidad Popular González Prada en un contexto que no es exclusivamente nacional ni tampoco meramente latinoamericano, podemos efectivamente observar la existencia de coordenadas más amplias que eran parte constituyente de las culturas obreras de izquierda de cuño socialista y anarquista de la época. Es bien conocido que esas culturas,
desde sus raíces en el siglo XIX y aún en la Ilustración del siglo XVIII, otorgaban un lugar preponderante a la educación y autoeducación de los sujetos subalternos como ingrediente central de un proceso de emancipación. De allí que, como también es bien sabido, haya sido muy habitual que ese magma cultural se haya materializado en una extensa red de bibliotecas, periódicos de orientación pedagógica, edición de libros baratos, talleres populares, etc. Inscripta en ese terreno muy conocido entre los historiadores de las izquierdas y las clases populares, en especial en las primeras décadas del siglo XX, la Universidad Popular González Prada pierde parte de su originalidad y puede ser vista como una expresión singular, pero inscripta y alimentada por esa cultura transnacional de izquierda ilustrada. Pero para refrendar esto en un terreno más concreto, voy a citar una entrevista que le hacen sobre el final de su vida al propio Haya, donde diría, concretamente, que su modelo de universidad popular se había inspirado en modelos franceses. Esa entrevista es citada por Juan Manuel Gamarra Romero en su libro sobre la reforma universitaria en el Perú, editado por la editorial Okura en la década de 1980. Voy al segundo momento. El exilio de Haya y los orígenes del APRA, una vanguardia desterritorializada. Es un momento que he transitado recientemente precisamente en un ensayo que integra el libro editado por Alberto Vergara y Adrián Lerner. Es un momento que ha recibido más atención desde el punto de vista que propongo en esta conferencia, por ejemplo en los varios trabajos del recordado historiador Ricardo Melgar Bao. Hay uno de sus libros a la venta en una reedición de Achahuata que vale mucho la pena. Ricardo Melgar Bao, verdadero decano en las perspectivas sobre aprismo transnacional. O también en los trabajos de otros historiadores como Geneviève Doré, Daniel Iglesia, Leandro Cesa para el caso de Argentina, o Íñigo García Brais para el caso de Magda Portal, además de mis propios trabajos sobre Manuel Seoane, Luis Heisen y el exilio prista en Argentina, sobre los usos de la correspondencia y la cultura epistolar entre los exiliados, o sobre el que he llamado más genéricamente nomadismo proselitista para caracterizar la labor de Haya de la Torre y quienes lo secundan desde el destierro. También me olvidé mencionar acá los trabajos de Sebastián Hernández para el caso de Chile, de los vínculos entre el APRA y el exilio en Chile, etc. Pero creo que es posible decir algo más sobre los orígenes del APRA desde un punto de vista de historia global, en el sentido en que lo definíamos inicialmente. Aunque el APRA lleva en su nombre la palabra americano y con posterioridad quedaría inextricablemente asociado al Perú, resulta fascinante, y un poco cuando yo pensé en un título junto a Pablo Sandoval de Editorial La Siniestra, en el título del libro, al pensar la fórmula, la desmesura revolucionaria, la idea de desmesura tiene que ver con esto, que les voy a decir. Digo, resulta fascinante comprobar cómo en el momento de su creación, el APRA está atravesado por fenómenos provenientes de latitudes mucho más amplias. Recordemos el periplo del exilio de Haya en los años 20, que lo lleva a visitar decenas de ciudades. Yo no soy muy bueno haciendo diapositivas, pero ahí traté de graficar algo que ustedes tienen presente, el exilio de Haya, ¿no? Por ejemplo, una de sus estaciones en Rusia, esta foto me la proporcionó en algún momento Juan Diego, que está por ahí, aunque es una foto conocida, ¿no? La segunda mitad de la década del 20. Recordemos ese periplo que lo lleva a todos estos lugares del mundo, que lo lleva a escribir y publicar en al menos 50 diarios y revistas de muchos países, y algo que ya he escrito alguna vez, está por hacerse todavía un mapa de dónde aparecen los textos de Haya en esa década del 20, pero es un mapa realmente muy amplio. ¿Qué es el APRA en el momento de su fundación? Una definición rápida y sintética podría decir que es una vanguardia política desterritorializada de pretensiones revolucionarias. No es casual que el imaginario del intelectual revolucionario que predomina es el que proviene de la Revolución Rusa. Todo el núcleo de jóvenes desterrados coincide en señalar que Lenin es su principal referente político. Hay una serie de entrevistas que en este caso fue Andrés Amplonius, porque muchas veces me ha pasado en mis investigaciones sobre el APRA que la referencia ha venido a alguno de ustedes, de los aquí presentes. Andrés Amplonius me hizo notar una serie de entrevistas en algunos números de 1931 de la revista APRA, donde a todos los líderes le preguntan
¿Cuál es su líder principal? Y todos coinciden en decir Lenin, en 1931. 1925 es el año en que Mariátegui compone y publica La escena contemporánea, probablemente la radiografía más aguda y penetrante del mundo entre guerras escrita desde América Latina. Como sabemos, allí está el fascismo, la Revolución Rusa, la crisis de las democracias, el despertar del Oriente, los ecos de la Internacional de los Intelectuales propuesta por el grupo Clarté desde Francia, la cuestión judía enfocada como levadura posible de un mundo posnacional, etc. Pero 1925 es también el año en que el nombre APRA empieza a circular en la correspondencia entre Oxford y Londres, como se esmeraba Armando Villanueva del Campo por precisar, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente? Sabemos que la fundación del 7 de mayo está muy discutida, ¿no? ¿Cuándo empieza a circular efectivamente el nombre del APRA? Bueno, aparentemente en marzo de 1925 en alguna de las cartas. Ahí Andrés Amplonio es muy riguroso, me asiente, así que es así, efectivamente. Es en 1925 el año en que el nombre APRA empieza a circular en la correspondencia entre Oxford y Londres, donde Aya se había estacionado en esos años, Buenos Aires, México, Panamá, Centroamérica y otras ciudades donde estaban el resto de desterrados apristas. En esa correspondencia, Aya no piensa al APRA como un movimiento peruano, o no principalmente. Lo imagina como un movimiento internacional. Así le escribe a su amigo argentino Gabriel del Mazo en una carta que luego se publica también en Por la Emancipación de América Latina. Lo cito. ¿Cómo organizar nuestra acción? Estoy de acuerdo en formar un partido. Más aún, nuestra alianza debe llegar a ser ese partido. Pero como crear un partido nacional sería errar, hay que intentar el Frente Único Internacional Americano de Trabajadores. Necesitamos un partido internacional de trabajadores, de acción, de energía, de sistema, de disciplina y de continuidad. Un partido revolucionario. Vale decir, un partido de gente joven, encendida, resuelta. En México, donde el nacionalismo se ha exaltado mucho por su aislamiento y por la conciencia exacta del peligro que significa la proximidad de los Estados Unidos, no se ha hecho ni se piensa hacer una organización política clasista de extensión. Ahí incluso Aya manifiesta en esta carta, sobre todo, diferencias importantes con la Revolución Mexicana. Ahora bien, junto a esa apelación a lo que en otro texto reunido en el mismo libro Aya llamaba internacionalismo práctico, en los breves ensayos políticos y de propaganda que escribe entonces el líder aprista, define a América Latina como su terreno de acción y así emprende una pendiente teórico-práctica que en el plano doctrinario lo llevaría paulatinamente a ponderar las singularidades latinoamericanas. Es el camino, conocido por ustedes, que va de la tesis sobre el rol histórico especial del imperialismo en América Latina, su desplazamiento de la tesis leninista del imperialismo como etapa superior del capitalismo a su rol como primera etapa del capitalismo en América Latina, a luego, bastante después, sus formulaciones sobre las singularidades del espacio histórico, del espacio-tiempo histórico americano. Pero lo interesante es que, nuevamente contradiciendo ese foco de Aya de la Torre en las singularidades americanas, la emergencia desterritorializada del APRA está conectada a una serie de hechos de naturaleza global, que trascienden el espacio peruano e incluso también el espacio meramente latinoamericano. Es decir, el nacimiento del APRA está enlazado a fenómenos globales que han quedado opacados por su remisión a un marco espacial peruano o a lo sumo continental. Voy a detenerme rápidamente en tres factores que, aunque son bien conocidos, no siempre han sido contemplados en todas sus implicancias. En primer lugar, un movimiento que desde su nombre, que se quiso americano, tuvo su primera célula nada menos que en París. Fue en 1926 que quedó constituida la célula parisina, conformada por estudiantes de varias ciudades peruanas, destacaban los provenientes de Cusco. Hay también un ensayo inédito de Melgar Bao sobre la París de los estudiantes y desterrados apristas, y que desde fines de ese año contó con la dirección de Eudosio Rabines, en ese entonces, como sabemos, un alfil de Aya. Pero su surgimiento en la capital francesa no fue un hecho casual, ni divorciado de fenómenos mundiales que tenían lugar entonces. Como estudió el historiador Michael Goebbels en un penetrante libro sobre París como capital global del antiimperialismo en el mundo de entreguerras, un libro que sería muy bueno que pudiera ser traducido,
la Ciudad Luz concentró una importante cantidad de activistas asiáticos, africanos y latinoamericanos, muchos de los cuales serían luego líderes del ciclo tercermundista. Concentró también muchos grupos de latinoamericanos, la célula aprista. Recordarán también muchos de ustedes otra asociación de estudiantes latinoamericanos, la AGELA, liderada por el uruguayo Carlos Quijano, etcétera, etcétera. No es casual, muchos de los cuales serían luego líderes del ciclo tercermundista. No es casual que tanto Aya como Rabines hayan asistido al Congreso Antiimperialista de Bruselas de 1927, que ha sido señalado muchas veces como un antecedente directo del célebre Congreso de Bandung de 1955, punto de partida del movimiento global del tercer mundo. En segundo lugar, tampoco ha sido demasiado interrogado, ha sido como un poco naturalizado, un hecho bastante curioso. El hecho de que el texto que puede considerarse el manifiesto con que el APRA sale a la palestra pública, que es el APRA, se haya publicado por primera vez a fines de 1926, no en castellano, en inglés, en la revista The Labour Monthly, órgano marxista británico. Su traducción castellana no demoraría, lo vemos publicado también en Por la Emancipación de América Latina en 1927, aunque recién se publicaría en el Perú en la revista APRA en 1930. Acá no estoy seguro si no se publica en alguna, por ejemplo en el diario El Norte, un poco antes, pero lo tengo identificado, su primera publicación creo que en el primer número de la revista APRA. ¿Cómo interpretar el hecho de que la primera célula y el primer manifiesto del APRA hayan surgido en las dos capitales legendarias de la vieja Europa? Evidentemente, Aya estaba mirando hacia el mundo y no solo hacia América Latina. En la lectura que hace Michael Goebel en Anti-Imperial Metropolis, el libro que les mostré, Aya procuró persuadir en Bruselas a los dirigentes allí presentes y, en primer lugar, a los de la Internacional Comunista, de que el APRA era el verdadero vehículo para la revolución en América Latina. Pero esa presencia global del flamante aprismo no solo tenía que ver con tener una audiencia mundial, también tuvo impacto en la propia fisonomía de la organización. Y este es el tercer factor al que quiero referirme. Como muchos recordarán, es justamente en esos años iniciales de propaganda internacional frenética de Aya, que es verdaderamente una máquina de propaganda, de dar a conocer el APRA desde el exilio, es decir, los años que siguen a la publicación de qué es el APRA, que el líder trujillano insistirá en repetidas ocasiones en que el APRA estaba llamado a ser el Kuomintang de América Latina. Esa referencia es bien conocida, pero creo en general que no ha sido tan ponderada. ¿Qué sentidos podían guardar esas menciones? ¿Cómo entender los usos del Kuomintang, el movimiento nacionalista y antiimperialista chino, en el discurso de Aya? En principio, la analogía planteada tenía un fin ilustrativo y derivativo. A mediados de los años 20, el Kuomintang era una de las novedades salientes de la política mundial. Un movimiento que, además de llamar la atención y captar las simpatías de los imaginarios antiimperialistas globales, entonces en expansión, por ejemplo, en la Internacional Comunista, pero no solamente, si ustedes abren los diarios de la década del 20, está muy presente, diarios latinoamericanos me refiero, era además el Kuomintang vehículo y expresión de la imagen de una China renovada. Proponer que el entonces desconocido APRA equivalía en América Latina a lo que el Kuomintang en Oriente era un modo rutilante de presentarlo y difundirlo. Pero junto a esos usos pragmáticos ligados a su notable faceta de propagandista y articulador de narrativas, en la prédica de Aya de la Torre el referente chino ocupó un lugar de relieve dentro de un desplazamiento ideológico sustantivo. Y es que el perfil político que advertía en el Kuomintang parece haberle resultado genuinamente atractivo. En ese instante en que el proyecto aprista no estaba compuesto más que por reducidos núcleos de jóvenes activistas dispersos en diversas ciudades de América Latina y Europa, varios recordarán el chiste que recordaba Luis Alberto Sánchez, de que el APRA en 1929 cabía en un sofá, dice en algún lugar, sobre todo después de la ruptura con Mariátegui, Rabines, etc. Entonces, en ese momento que realmente los genuinamente apristas eran muy poquitos, Aya encontraba en el nacionalismo popular revolucionario del movimiento chino
un módulo de interpelación particularmente atractivo para la construcción de un movimiento de masas. Así lo escribía en un ensayo del año 1927, lo cito. Para nosotros, pueblos latinoamericanos, China joven es un ejemplo extraordinario. China renace por sí misma y la libertad del pueblo chino es obra de los chinos mismos. Las figuras de la juventud revolucionaria china que dirige la acción, que luchan en las batallas, que gobiernan las grandes secciones del país conquistadas por la revolución, son eminentes figuras directoras. El movimiento del Kuomintang, Kuo Nacional, Ming Popular, Tang Partido, representa un movimiento de independencia de toda sujeción. Y estos elogios al Kuomintang aparecen también en la correspondencia privada, por lo tanto, no era meramente ese uso pragmático, sino que había un elemento, en sus cartas a Pavletich, al propio Rabines, aparecen esas referencias al Kuomintang, a Heisen, etc. En mi lectura, entonces, la referencia al Kuomintang es muy significativa, porque es de ella de donde proviene el concepto de un movimiento de tipo nacional popular o nacional revolucionario. Más incluso que la Revolución Mexicana, acá yo discrepo un poco con algunas lecturas que tradicionalmente se han hecho. Por supuesto, la Revolución Mexicana fue importante para el APRA, pero me parece que para esta cuestión específica el Kuomintang resultó más decisivo, más que incluso que la Revolución Mexicana. A mi juicio es de un lugar tan alejado de la realidad latinoamericana como la China de entonces, que extrae un modelo que había logrado penetrar en las masas, cosa que el APRA en la diáspora aún no había conseguido. No casualmente, en coincidencia temporal a la publicación de este artículo, en coincidencia temporal a la publicación de este artículo, en la revista de los apristas cubanos Atuey, en febrero de 1928, titulado El APRA y el Kuomintang, justo en ese momento, o un mes antes, o en torno a esa fecha, Aya lanza el llamado Plan de México, destinado a crear un partido nacionalista libertador, con el fin de despertar en el Perú precisamente la adhesión popular. Como sabemos, ese plan no pasó de una intentona fallida y sirvió en cambio para precipitar la ruptura entre Aya y Mariátegui. Pero lo que me importa discutir aquí es cómo en la configuración inicial del APRA pudo haber tenido impacto la circulación internacional de un modelo como el del nacionalismo popular chino. Voy a la tercera, no desesperen que ya queda menos. Voy a la tercera estación y las que quedan son más breves. El APRA a los Estados Unidos y la cuestión democrática. Paso entonces a esta estación sobre la que quiero reflexionar. Un capítulo fascinante de la trayectoria del APRA, por lo cambiante y siempre central, es el de la relación del partido con los Estados Unidos. Como se ha visto aquí en alguna de las ponencias, ¿no? Un asunto complejo y de muchas aristas. No en vano, en un reciente importante libro sobre Aya de la Torre, recientemente traducido al castellano, el libro de Íñigo García Brais, se dedica un capítulo específico a la cuestión. Lo tengo en esa versión, saben ustedes que se publicó recientemente. Quizás de tan evidente, a veces no se ha reflexionado suficiente sobre el antiimperialismo aprista, sus implicancias y sus derivas. Sabemos que el antiimperialismo fue un núcleo central de la generación latinoamericana de la que surge el APRA. Esto en realidad, de algún modo estoy pensando en lo que escribió mi director de tesis, Oscar Terán, en un libro sobre los años 60 en Argentina, muy recomendable, se llama Nuestros años 60. Terán dice en algún lugar por allí, el antiimperialismo estaba tan presente que ni siquiera se veía en la década del 60. Dice, era como Dios, estaba en todas partes y por eso ni siquiera se tematizaba, digamos. Bueno, tal vez hay algo de eso, ¿no? Como lo tenemos tan presente al antiimperialismo aprista, tal vez no hemos discutido tanto sobre sus implicancias, sus matices, etc. Aya lo hizo parte central de su discurso. También lo enarboló, como se recordó hoy en las mesas sobre Magda Portal. Magda Portal, en la gira centroamericana de 1929, en la que causó sensación. Fue patrimonio común, sigo hablando del antiimperialismo, de la primera generación de apristas, que pareció creer que escribir algún artículo o folleto sobre el imperialismo era condición necesaria para sacar credenciales de joven líder.
Aya pretendió además, en el antiimperialismo y el APRA, y en una miríada de ensayos breves, que el antiimperialismo aprista era una suerte de etapa superior del antiimperialismo de la generación precedente, la de Manuel Ugarte, Alfredo Palacios y José Vasconcelos, en la medida en que era un antiimperialismo que había abandonado tonalidades románticas y declamatorias, así decía Aya, para constituir una perspectiva científica, lo que quería decir, en más de un sentido, una perspectiva marxista. Pues bien, como también es sabido, ese discurso y esa praxis antiimperialista tenía como objeto principal de vituperio a los Estados Unidos. La denuncia del imperialismo yanqui estuvo en el centro del nomadismo proselitista de Aya y de Magda Portal, sea en Oxford o en San Juan de Puerto Rico. Manuel Seoane, por su parte, le dedicó al asunto un enjundioso folleto respaldado en cifras y en estadísticas sobre lo que en un sintagma que tendría sobrevida hasta los años 60 y 70, se conocería como la penetración imperialista. Ese folleto, La Garra Yanqui, que ha sido reeditado, también lo tienen a la venta por Editorial Achahuata. Fue uno de los folletos de ese momento. Pero también sabemos que las denuncias frontales de los Estados Unidos duraron poco. Es curioso, pero el APRA quedó asociado a esa impronta antiimperialista inicial, aun cuando su antiyanquismo se dio en un periodo muy breve de tiempo. En una fecha tan temprana como 1931, y esto lo han citado otros, por ejemplo Peter Claren, el embajador norteamericano en el Perú, Fred Morris Deering, enviaba señales tranquilizadoras al Departamento de Estado. Los líderes apristas, como Manuel Seoane, eran figuras muy lúcidas. No eran realmente anticapitalistas ni antiextranjeros y hasta proponían reformas sociales con las que él mismo podía estar de acuerdo. Este es el envío en el que Deering cuenta esta entrevista con Manuel Seoane. De allí en más, los Estados Unidos dejaron de ser objeto de confrontación frontal para la mayoría de los dirigentes apristas. Solo lo volvería a ser para las figuras del APRA rebelde y los que rompen por izquierda en las décadas de 1950 y 1960. Muy a menudo, sobre todo desde la izquierda, se ha juzgado ese desplazamiento en términos de traición o capitulación. No me interesa ahora entrar en esa discusión. Baste decir ahora rápidamente que el propio Mariátegui fue antiimperialista, pero admirador al mismo tiempo de muchas cosas de los Estados Unidos. Pero sobre todo, creo que hay que ubicar los reacomodamientos del APRA en la situación específica que representó para las izquierdas y los intelectuales latinoamericanos el contexto global de los años 30. Un contexto global signado, por un lado, por el ascenso de los fascismos, el fascismo italiano, el avance del nazismo, la Guerra Civil Española, y por otro lado, por el verdadero desafío que supuso la política norteamericana de la buena vecindad, que puede pensarse como un desafío en la medida en que colocaba un nuevo escenario. Lo cierto entonces es que, como sabemos, hacia el final de la década Aya pasará a enarbolar el discurso del interamericanismo democrático sin imperio, es decir, una decidida alineación con los Estados Unidos. Según se encargaban de aclarar los apristas, no se trataba de un vínculo en los términos del viejo panamericanismo, que encubría relaciones imperiales, sino de la aspiración a una relación equitativa de nuevo tipo. Es notable en ese contexto como varios de los líderes apristas viajan a Estados Unidos, se relacionan a instituciones culturales y a universidades. Casi al mismo tiempo, Aya, Seoane y Sánchez, es decir, las tres figuras apristas de mayor lustre, publican libros que exhiben ese nuevo tipo de vínculo. Aya publica La Defensa Continental en 1942, Seoane publica El Gran Vecino, también en 1943, y un año después, Nuestra América y la Guerra, y Sánchez, un sudamericano Norteamérica de 1942, con prólogo de su viejo amigo Waldo Frank, aquel que había proclamado junto a Mariátegui la comunión de intereses de los idealistas de la América del Norte y la América del Sur. Y todo esto, en realidad, para llegar al punto que me interesa de todo este asunto. En esos años de fines de la década del 30 y comienzos de los años 40, se afirma fuertemente en los líderes apristas un discurso sobre la democracia. Veamos, por ejemplo, cómo lo presentaba Aya en el prólogo a la tercera edición de La Defensa Continental de 1945. Lo cito, y lo ven ahí. La democracia como fin y no como medio, escribía Aya, poniendo la palabra democracia con mayúscula.
la democracia como solución integral de los problemas políticos, económicos y sociales de nuestros pueblos es meta ideal del aprismo. La tesis de nuestro movimiento, para hacerlo realizable, se basa en el enunciado de alcanzar la justicia social dentro de los cauces democráticos, vale decir, sin suprimir la libertad humana. Fin de cita. Ahora bien, la pregunta que quiero plantear es, ¿de dónde surge esa centralidad del tema de la democracia en el discurso político de Haya y de los principales dirigentes apristas de ese momento? Una explicación de corte endogenista diría que de la propia situación peruana. Y es muy cierto que los gobiernos autoritarios de Sánchez Cerro, Benavides y Prado ofrecían un marco casi natural para esgrimir banderas democráticas como herramientas para la lucha política. Pero lo interesante es que, si pensamos al APRA y sus cambios de orientación en un contexto más amplio que no es solo peruano, a todas luces la situación global y en particular ese renovado vínculo con Estados Unidos son elementos claves que no se pueden obviar. Dicho de otro modo, me interesa destacar que la asunción del tema de la democracia en el APRA, una cuestión central, que incluso está en el título de nuestro coloquio, no se entiende apelando meramente a una clave de historia nacional. Son variables de la historia global del momento las que constituyen, si no un factor único, de ningún modo, sí un contexto muy importante para entender ese fundamental cambio en la dirección partidaria. Para ilustrar lo que acabo de decir, voy a apelar a un solo ejemplo extraído de uno de los muchos periódicos clandestinos que se editaban en forma artesanal, impresos en mimeógrafos, en esa época de persecución en la clandestinidad. Se trata de un número del periódico arequipeño Búfalo, de 1941. Y se ve muy mal, pero a mí me interesó de todos modos traer la diapositiva porque a mí me encantan estos periódicos clandestinos precisamente porque en esa materialidad se exhibe sus condiciones clandestinas de producción. Y dicho sea de paso, como mis investigaciones tienen que ver con este tipo de materiales y son difíciles de encontrar, si saben de este tipo de periódicos, sobre todo regionales, voy a estar agradecido de que me los hagan conocer. Digo, hay muchos o algunos en la Biblioteca Nacional, pero más bien nos quedan muchos por recuperar. Bueno, eso, comentario al margen. Previsiblemente se trata de un órgano de circulación subterránea y popular. Pero ¿con qué se abre ese número de Búfalo? Ese número que presumimos iría a la militancia de base, o por lo menos circularía entre la militancia de base y popular. Se abre con el nuevo horizonte megalómano de Haya, el interamericanismo democrático sin imperio, pero presentado bajo la idea de acá estoy citando, está esto ahí, no sé si lo llegan a ver, Plan Haya de la Torre para la afirmación de las democracias en las Américas. No la democracia en el Perú, la afirmación de las democracias en las Américas. Es decir, Haya desde la clandestinidad, escondido, etc. De nuevo, un elemento de desmesura. Propone un plan para todas las Américas de afirmación de las democracias. Es decir, no solamente la emergencia de la cuestión de la democracia no surge endógenamente, sino que su vínculo con la arena transnacional es doble, de ida y de vuelta. De ida porque ese discurso sobre la democracia emerge a partir de ese contexto global y fundamentalmente norteamericano. Es decir, es inentendible sin ese lenguaje político que remite a un horizonte discursivo que excede la escala peruana y que se vincula a la asunción mundial desde los Estados Unidos de una posición de defensa de la democracia contra los fascismos. Pero también de regreso, porque ese autodenominado Plan Haya de la Torre se propone actuar a una escala también global. Plan para la afirmación de las democracias en las Américas, en ambas Américas, a lo largo y ancho de los países de la América del Sur y del Norte. Pero no solo eso, si vamos a un plano detalle, si vamos al recuadrito que está ahí, que no lo van a ver, y acá tampoco lo van a ver porque es muy de difícil legibilidad, si vamos a un plano detalle de la portada de esta humilde revista arequipeña, vemos que ese discurso se autoriza en una cita del New York Times. En ese destacado de portada, y esto está al inicio, en la tapa de la revista, se lee: el Plan Haya de la Torre es una confirmación de lo que se piensa en Estados Unidos sobre los peligros que amenazan al hemisferio occidental. Y es una cita del New York Times, traducida, ¿no?
Nuevamente, entonces, una fuente de procedencia global que muestra ese ida y vuelta de las circulaciones transnacionales. Y con esto paso a la cuarta estación, en la que quiero detenerme más brevemente, porque se me acaba el tiempo. El APRA y la Guerra Fría, Aya de la Torre y las socialdemocracias europeas, además de porque conozco menos sobre este momento. Es una estación que está muy relacionada con lo que acabo de referir. En los últimos 10 o 15 años, una zona frondosa de la historiografía acometió, desde diversos ángulos, la historia de la Guerra Fría, también llamada Guerra Fría Cultural. Una perspectiva inherentemente global, puesto que trata de incursiones sobre los efectos del enfrentamiento diplomático, político y cultural entre las dos potencias del orden bipolar, pero también sus reverberaciones en partes tan distantes del mundo como, por ejemplo, Indonesia o Brasil. Y menciono este ejemplo porque supe de hace muy poco tiempo una tesis de doctorado que está mostrando las conexiones insospechadas entre los golpes de Estado anticomunistas de 1964 en Brasil y de 1965 en Indonesia. El trágico, terrible golpe de Estado del 65 en Indonesia que termina con un genocidio de 1 millón de muertos, ¿no? Asesinados. Pues bien, los estudios sobre la Guerra Fría han sido especialmente fecundos en América Latina en las últimas décadas. Voy a mencionar solo 2 libros significativos, pero hay muchos más, así como dossiers, ensayos, etc. Por un lado, el libro pionero de Patrick Iver, que lamentablemente no se ha traducido, Neither Peace Nor Freedom, The Cultural Cold War in Latin America. Por otro lado, el libro de Bani Petinat, historiador formado en el colegio, hizo su doctorado, creo, en el Colmex, o no sé si hizo el doctorado, pero fue profesor en el Colmex y ahora es profesor en Venecia, un historiador latinoamericanista, próximo a algunos de nosotros aquí, que es su Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina, que vio la luz en la serie Historias mínimas del Colmex de México. Ahora bien, en ese marco, y esto lo discutíamos en una de las mesas, la mesa con Raúl Asensio y sobre todo José Alejandro Godoy, en el coloquio. En líneas generales puede decirse que el APRA ha estado relativamente ausente de este cúmulo de estudios sobre la Guerra Fría, aun cuando hay numerosas líneas de su historia que se entrecruzan con aspectos vinculados a la Guerra Fría. Y de verdad pienso que es una temática sobre la que podría pensarse un congreso entero, esos numerosos hilos que entrecruzan al APRA con los meandros múltiples también de la Guerra Fría. Por ejemplo, el excelente trabajo que Leandro Cesa presentó hoy sobre los vínculos entre aprismo y peronismo, en la medida en que uno puede pensar al peronismo como una búsqueda por... No es que uno lo puede pensar, explícitamente había una búsqueda por encontrar una tercera posición entre ambos polos, de modo tal que la Guerra Fría seguía actuando allí como un espacio, en todo caso, contra el cual posicionarse, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, insisto, son muchos y variados los hilos de la trayectoria de Aya de la Torre y el APRA que se cruzan con las dinámicas transnacionales de los conflictos vinculados con la Guerra Fría. Por ejemplo, los usos del anticomunismo, que sabemos que en el caso del APRA preexistían a la propia Guerra Fría, ¿no? Como mostró, por ejemplo, Paulo Drinot en un ensayo sobre el anticomunismo criollo en los años 30. O también los debates sobre el peronismo en el seno de la dirigencia aprista, etcétera, etcétera. Sobre los coqueteos de Aya con posiciones terceristas discutíamos ayer en la mesa que mencioné recién, sobre todo a propósito de la ponencia de José Alejandro Godoy, pero seguramente hay bastante más para investigar. Por ejemplo, discutíamos ayer hasta qué punto sus elogios de Nehru o de Tito se tradujeron después en algún tipo de posición más firme. Otro ángulo distinto para entrar a los vínculos del APRA con la Guerra Fría, tiene que ver con la publicación de algunos libros. Hay un libro que a mí me interesa, que es creo que el último libro de Manuel Seoane, o el penúltimo, y poco reparado,
su libro Las 6 dimensiones de la Revolución Mundial de 1960. Un libro donde también, es un libro que trata cuestiones culturales, tecnológicas, etcétera, pero por supuesto también se sitúa en el escenario de la Guerra Fría. Pero volviendo a la colocación del APRA en la Guerra Fría, y esto también apareció en muchas de las ponencias, sabemos que sobre todo a través de Haya y de Sánchez, pero también de dirigentes como Arturo Sabroso en la Confederación Interamericana de Trabajadores, que nace en Lima precisamente en 1948, el APRA continuaba recostándose en los Estados Unidos como polo democrático. Ese mismo año de 1948, Haya viaja a los Estados Unidos y dicta en la Universidad de Columbia la conferencia Comunismo y Democracia, reproducida luego en numerosos medios. Y como recordaba Godoy, a la salida del asilo de la embajada colombiana tiene algunos gestos que llevan al paroxismo esa alineación con los Estados Unidos, como la declaración de un supuesto apoyo en la guerra de Corea, que fue repudiada por otros líderes apristas, o por lo menos mirada con... separándose, ¿no? Pero quiero acá recuperar la perspectiva de Patrick Iver en el libro que mencionaba recién, para señalar que ese alineamiento con los Estados Unidos no significó necesariamente un giro a la derecha. Digo, no necesariamente. El Congreso por la Libertad de la Cultura, que agrupaba redes intelectuales críticas del comunismo, agrupaba también, o agrupaba sobre todo, diría, muchas figuras que provenían de las izquierdas. Anarquistas, trotskistas, ¿no? Por ejemplo, Julián Gorkin, que provenía del POUM español, en fin. Benito Milla, que provenía del anarquismo, etcétera, y muchos otros que continuarían esgrimiendo posiciones progresistas. Entonces, lo que hace Patrick Iver ahí es mostrar que, en realidad, del Congreso por la Libertad de la Cultura, que era esta organización de intelectuales anticomunistas, pero había toda una zona que Patrick Iver postula puede pensarse como otra izquierda, ¿no? Una izquierda no comunista, pero aún así izquierda, progresista, etcétera. Y aquí llegó el punto que quiero subrayar. Un congreso como el nuestro, que lleva por título Haya de la Torre, el APRA y la democracia peruana, no debiera dejar de considerar uno de los periodos menos estudiados y hasta más misteriosos de la historia y la biografía de Haya. Sus largos años europeos en la década de 1950 y 1960, y en particular su consideración de las socialdemocracias nórdicas, una consideración bastante excepcional en el contexto latinoamericano. Sin duda se trata de una estación que merece mayor atención desde un punto de vista de la propia biografía de Haya y de la historia intelectual y política latinoamericana. Tenemos algunas fuentes que no han sido suficientemente consideradas en este sentido, como por ejemplo la correspondencia editada hace unos años entre Haya y Felipe Cosío del Pomar, además, por supuesto, de la correspondencia entre Sánchez y Haya, una correspondencia que a mi juicio ha sido subaprovechada. Sabemos, de todos modos, que un discurso socialdemócrata y sobre la democracia en general tenía poco espacio en América Latina en ese momento, sobre todo, aunque no exclusivamente, luego de la Revolución Cubana. Pero esa misma referencia de Haya en un mapa que excede a América Latina ayudaría a explicar su creciente descolocamiento en el tablero político del continente, como mostraba ayer también César Puerta en su ponencia sobre la imagen de Haya en las elecciones de 1962. Quiero decir que a mí me resulta tan curioso o atractivo o digno de interrogar esa recuperación de las experiencias socialdemócratas nórdicas, como también tal vez una clave para entender cómo va perdiendo un lugar en los debates de las izquierdas, me refiero a Haya, ¿no? Y un cierto descolocamiento. Una cuestión que a mí me interesa, digamos, dentro de la agenda de temas o de preguntas sobre el APRA es cuándo empieza a descolocarse el APRA, cuándo empieza a, y digo descolocarse no porque haya que estar colocado en un lugar certero, pero cuándo empieza a los ojos de la opinión pública continental, a los ojos de otros actores políticos, cuándo empieza a chirriar. Bueno, esto conversábamos también a propósito de la ponencia de Leandro César. Y una buena noticia, voy a la última estación, que será aún más breve.
Los años 80, Alan García y el renacer de las democracias en América Latina. Simplemente una mención muy rápida al quinto momento, en torno al cual creo que una mirada que amplíe la lupa puede señalar elementos que no han sido demasiado explorados. La mención, como digo, será rápida porque se me acaba el tiempo y sobre todo porque no tengo mucho para decir, francamente, salvo simplemente algunas preguntas. Me refiero al primer gobierno de Alan García y, para volver una vez más al tema del título del coloquio, al renacer de las democracias en América Latina, sobre todo en el Cono Sur. Quiero decir simplemente que, así como la Guerra Fría y sobre todo la Guerra Fría cultural de la política y de los intelectuales ha ocupado un espacio importante en las perspectivas de investigación sobre el pasado reciente, en los últimos años ha comenzado a indagarse ese otro momento atravesado por vectores de muy diverso orden que fueron los años 80. En muchas de las indagaciones recientes, me refiero a la historiografía, los estudios latinoamericanos, ¿no? En muchas de las indagaciones recientes ha quedado claro que las miradas transnacionales y globales son un insumo de relieve para entender los fenómenos nacionales en esos años. Por poner un caso, la cuestión de las transiciones a las democracias debe entenderse considerando esos marcos. Y por señalar un aspecto aún más concreto, la ampliación de derechos que se opera en ciertas zonas de esas democracias renacidas operó necesariamente en una escala transnacional. Para decirlo con un ejemplo bien puntual, sin la ley de divorcio española de 1981 y los debates que trajo aparejado en el contexto del destape español, difícilmente se entienden análogos debates que tuvieron lugar en torno a la sanción de la ley de divorcio en Argentina en 1987. En ese marco, quiero señalar simplemente que tengo la impresión de que, en virtud del espesor y las peculiaridades que tuvo el conflicto armado y la crisis económica y política en el Perú de los años 80, me da la sensación de que los abordajes de ese periodo han tendido a encapsular y recortar demasiado la historia nacional peruana de ese periodo. Y entonces, y para terminar sobre este punto, tengo simplemente algunas preguntas. ¿Qué pasa si observamos al gobierno de Alan García desde un ángulo ampliado? ¿Qué nos diría ese ángulo que no hemos estado observando? Y sobre todo, ¿no ayuda a iluminar su perfil, considerarlo en escalas múltiples, tanto en lo que hace a su formación y la naturaleza de su primer gobierno, como a su impacto en el continente? Y es sobre ese asunto, sobre su impacto en el continente, que me quiero detener un momento, porque los primeros años del primer gobierno de Alan García, como deben recordar, fueron probablemente la última vez que el APRA tuvo un cierto brillo que interpeló a actores de otros rincones de América Latina y aún más allá. El caso es conocido, pero me da la impresión de que no ha sido estudiado en detalle, abordando fuentes políticas, diplomáticas, culturales, etc. Traigo simplemente un solo ejemplo. Tampoco se ve demasiado bien. En 1985, luego del discurso de Alan García en las Naciones Unidas, la importante revista Unidos, que era la revista de la renovación peronista, la revista liderada en ese momento por Carlos Chacho Álvarez, quien después será vicepresidente en Argentina, un peronista que tiene un giro hacia la centroizquierda. Alan García era tapa de este número y no sé si lo llegan a leer allí, pero la pregunta era: ¿el nuevo profeta de América Latina? Bueno, y la revista continuaba a propósito del discurso. Bueno, y con esto ahora sí cierro. Y quisiera volver al inicio, pero desde una perspectiva distinta. Comencé mencionando el chiste que ha circulado entre algunos historiadores. Solo el giro transnacional salvará a la historiografía sobre el Perú. Permítaseme concluir entonces ahora en un registro distinto. En vistas del presente tan débil y pobre del aprismo en las últimas décadas, creo que en eso tendremos bastantes coincidencias, tan divorciado de sus momentos de esplendor, me pregunto si el giro transnacional no tiene que ver solamente con la historiografía del APRA, sino además con la propia fisonomía del movimiento fundado por Haya de la Torre. Termino entonces con la conjetura relativa a que quizás la vitalidad del aprismo ha tenido que ver precisamente con esa fuerte conexión con la escena mundial, mientras que su decaimiento puede leerse también, no exclusivamente,
pero como un factor de indudable peso, desde la debilidad actual de esas conexiones transnacionales. Bueno, gracias.